Buenas noches, amigos de Medi, siempre reunidos acá los días miércoles, ya clásico los miércoles para estas charlas que son informativas, siempre buscando temas interesantes, temas que ustedes nos sugieren, también trayendo a especialistas que puedan conversar sobre esto y no monopolizar la información. En esta sesión tengo la verdad el agrado de presentar a un amigo que es el doctor Osvaldo Avendaño. Él es médico traumatólogo de bastante experiencia y también de muchas anécdotas por ahí, muy interesantes siempre las anécdotas del doctor Avendaño, en el cual primero le damos un fuerte abrazo virtual y, bueno, la presentación correspondiente. Osvaldo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor Falvian. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia de tu programa, que es siempre importante seguir contribuyendo a que la población, nuestros pacientes, conozcan un poco más de las enfermedades y qué mejor que aprovechar la tecnología para ello. Estamos aquí para tu disposición y para resolver algunas dudas y de repente también del público. Perfecto, sí, como estamos conversando antes del inicio de esta sesión, vamos a conversar, va a ser un conversatorio, parece mucho más fluido, Ujú. no tan estricto, no tan técnico, Claro, claro pero es. creo que de mucha utilidad. El chat para las personas que se están conectando está abierto. Siempre recalcar que ahorita son las 7:02, estamos en vivo, ¿no? Hoy día estamos miércoles 6 de septiembre. Lo comento porque a veces hay personas que se conectan un poquito tarde y lastimosamente las preguntas que emiten no se van a poder responder porque son en vivo. Pero saben que pueden ver la charla, repetirla y compartirla con las personas que quieren informarse mejor. Bueno, el tema de hoy, debo reconocer, Osval, que es un tema que yo le he propuesto, ¿no? Que es cómo prevenir, eh, cómo proyectarnos a prevenir que nuestras rodillas, articulación muy importante que seguro nos vas a ampliar un poco al respecto ya de esa parte de la locomoción, que son las rodillas, cómo podemos prevenir para que, a ver, no se desgasten tanto, ¿no? Y yo que soy un cuarentón, ¿no? Y me proyecto acá a 30 años, cómo tener unas rodillas sanas que me permitan no solo hacer mis actividades, sino también de repente hacer un ejercicio o el ejercicio que yo quiera hacer. Así que quizás primera pregunta es, ¿qué tan importante en el peso, en la movilidad, son nuestras rodillas? Debemos empezar, Ian, por entender que la articulación, sea la rodilla, la cadera, el hombro, es un conjunto de estructuras. No es una estructura rígida, mecánica, como si fuera una bisagra, aunque cumple, en el caso de las rodillas, una función similar a esta, flexionar y extender nuestras piernas, que Ujú. como bien has dicho es el elemento crucial para la locomoción, para el trabajo, para el deporte. En este concepto que hoy en día ya manejamos cada vez más los traumatólogos, los ortopedistas, la articulación es un órgano, como es el hígado, como es el corazón, como es el ojo, es un órgano que en conjunto, con todos los elementos que lo integran, a la vez que se protegen a sí mismos, generan la función y la viabilidad a largo plazo de estar sanos. Es decir, como que la rodilla se protege a sí misma. Esto en el enfoque trascendental de entender al cartílago como la unidad más importante, la unidad biológica más importante de la rodilla. Y si nosotros hablamos de prevención, si nosotros hablamos de proyección a futuro, es quizás el cartílago el elemento crítico a proteger. Ujú. Lógicamente hay condiciones, patologías propias de algunas poblaciones, varones, mujeres, poblaciones asociadas a enfermedades reumáticas que tienen cierta vulnerabilidad de lesionarse con más frecuencia, con más precocidad las rodillas por diferentes mecanismos patológicos, pero si hablamos del común de la población, personas como bien dices, nosotros los cuarentones, que nos proyectamos de acá a unos años a querer buscar una vida independiente, funcional, debemos ser muy responsables de entender que las rodillas, las articulaciones, son estructuras que tienen como cualquier máquina, como cualquier estructura móvil, un desgaste. Y el desgaste, lamentablemente, aunque nos cueste aceptarlo, es biológico. El desgaste está asociado al movimiento, está asociado a la edad, está asociado a las actividades de la vida diaria. Entonces, por ahí tendríamos que empezar a desarrollar un conjunto de elementos que, claro, que podrían ser considerados desde el punto de vista preventivo,
pero que también deberíamos llamarlos como los signos de alarma o los cuidados que deberíamos tener para nosotros no llegar a una edad avanzada con Ujú, dolor de rodilla, con claro. limitación para el movimiento y sobre todo no estar requiriendo tratamientos que podrían ser ciertamente complejos para algunos pacientes. Correcto, a ver, muy interesante lo que has dicho. Voy a tratar de dividir un poquito las cosas porque has mencionado una estructura que la escuchamos siempre. No sé si todos la entendemos. Digo, claro, para mí es mucho más fácil porque estamos en el ruedo de la medicina, pero hay personas que a veces escuchan cartílago y dicen, claro, yo de repente después el cartílago del, ¿no? del huesito de pollo que me he comido en la mañana, pero la pregunta, siendo bien estricto, es si yo tengo visualizado que la rodilla pues son dos huesos que se juntan, el cartílago, ¿qué importancia tiene en esa articulación? Permíteme ser muy simple en la explicación y lo has Sí. dicho claramente. Y yo también se lo explico a mis pacientes en el hospital, en el consultorio, para que entiendan este concepto de cartílago. eh, Literal, esa superficie que tiene nuestros alimentos, nuestros animalitos, el pollo, los animales que consumimos, tienen cartílago. Nosotros tenemos otro tipo de cartílago, Así lógicamente, es. con otras propiedades, pero es esa estructura, cual si fuera una membrana blanda, que tiene un grosor, tiene una calidad, tiene una hidratación y fundamentalmente en la rodilla cumple dos funciones. Una es generar la congruencia, la forma que tiene cóncava, convexa en la rodilla para generar un movimiento de flexión-extensión, cual Ujú. bisagra. Así Y es. otra, que es la más importante para nosotros, es la función de amortiguamiento. Debemos entender que en la rodilla, y seguramente también es común escuchar a los pacientes, sobre todo a los jóvenes y a los mayores, hablar del menisco. Los meniscos son estructuras cartilaginosas, yo siempre digo, similares al cartílago que podemos tener en nuestra oreja, así, elástico, Sí. que Algunos tienen, son más orejones que otros, ¿no? así es, y lógicamente hay un menisco que es más grande que el otro y Así características es. anatómicas propias, pero que tienen una consistencia similar. Y si Correcto. nosotros nos ponemos a pensar si a esta orejita empezamos a aplastar y sobre todo la comprimimos entre dos estructuras sólidas, como podrían ser dos huesos muy fuertes de una persona adulta sana, generan unos microtraumatismos o de repente una lesión deportiva, un traumatismo tan severo que puede llegar a romperlo. El mecanismo más importante de funcionamiento del menisco es el amortiguamiento del peso Claro. de nuestro cuerpo sobre nuestras tibias, el platillo tibial que se llama. Entonces, el cartílago es también parte de esta superficie, pero lógicamente el menisco es su escudo protector. Es por eso la trascendencia del cuidado del menisco hoy en día sobre la probabilidad de hacer lesiones artrósicas a largo tiempo. Antes, advenimiento de la cirugía y la modernidad de la tecnología en la cirugía artroscópica, se decía, no, el menisco es prescindible, como si fuera un apéndice. Ujú. Hoy en día la tendencia mundial es save the meniscus, salvemos al menisco, porque el menisco es una estructura que no es prescindible en el funcionamiento de la rodilla. Quizás no es mortal perder un menisco o romperse Claro. un menisco, pero sí nos va a condicionar a largo plazo lesiones que lamentablemente son irreversibles. Y eso quería mencionarlo, Ian, en el concepto de que el cartílago, a diferencia de otras estructuras biológicas en nuestro cuerpo, es una estructura que al desaparecer, romperse, desgastarse, no vuelve a nunca a generarse, no tiene una Ujú. reparación espontánea, ni Ok. siquiera con técnicas farmacológicas ni quirúrgicas. Tiende a desaparecer, tiende a desgastarse, tiende a romperse con un daño irreversible. Correcto. A ver, podríamos de repente decir en simple, en sencillo, que el cartílago y los meniscos sería como el colchón y las almohadas, ¿no? Que van a generar, ¿no? Un apaciguamiento entre hueso y hueso, ¿no? Quizás en sencillo, ¿verdad? Así es, así es. O sea, Correcto. como le explicaba, la función principal es amortiguamiento y congruencia, es decir, Así permitir que es. la rodilla tenga un movimiento Un homogéneo, movimiento. un Ujú. movimiento controlado, un movimiento, llamemos sano, que cuando se pierde esta movilidad, esta congruencia, genera un daño asociado a la inestabilidad de la rodilla. Correcto. Ahí Pero, también claro, tenemos que mencionar, pero perdón. pero hay un problemita, ¿no? Que Ujú. entiendo yo en la conversación, es que
una cama y un colchón, podemos ir a la tienda a comprarlo. Pero lo que ya Así estoy es. entendiendo es que un cartílago y un menisco no se puede comprar. Así es. La tecnología Ian ha desarrollado tanto hoy en día, es necesario que la gente lo sepa, y hoy día con el Internet, aunque hay mucho fake también que la gente a Sí, veces tiende a confundir, existe el trasplante de meniscos en el mundo, en la cirugía traumatológica existen los injertos óseos, pero eso no es una tecnología que sepamos cómo va a servir de aquí 20, 30, 40, 50 años. así es. Está en una etapa de experimentación, llamemos, en una etapa inicial de conocimiento, está indicada para pacientes muy seleccionados, con perfiles anatómicos muy específicos, pero no es para el 100% de la población. Correcto. Y quería Por, también mencionar en sí, lo que estábamos hablando del cuidado, de las lesiones o estructuras que pueden sufrir daño y a largo plazo traernos problemas, porque la rodilla es una estructura mixta, tiene estructuras de amortiguamiento, tiene estructuras de congruencia, pero también tiene un grupo de elementos que se llaman los ligamentos. ujú, El ligamento cruzado, los dos ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales, que probablemente son de las lesiones más frecuentes en el mundo deportivo, ¿no? En el Perú, que nos gusta tanto el fútbol, hay sí, muchas lesiones. Y estas lesiones de ligamentos generan, si bien es cierto, un componente sintomático muy leve, pero generan inestabilidad de la rodilla. Esa rodilla empieza a moverse mal y esos micromovimientos o macromovimientos, dependiendo de cada caso del paciente, son también factores que van a dañar al menisco y al cartílago subyacente. correcto. Para explicarte por lo menos, Ian, tú tienes una superficie de vidrio y agarras una estructura sólida como una piedra y empiezas a rasparla todos los días. Todos los ¿Qué días. va a suceder en la superficie de vidrio? Se va a desgastar, se va a volcar, se Desgastar, puede romper. así es, se Igual de raya. frágil puede ser nuestro cartílago si lo Ok, exponemos a cargas, movimientos y lesiones que, si bien es cierto, inicialmente pueden ser muy leves, a largo plazo pueden ser muy grandes y muy severas. correcto. Entonces, ya teniendo en cuenta la importancia que tiene nuestra rodilla, sabiendo que es una articulación, como bien has dicho, compleja, que no solo son dos huesos que se juntan, sino que hay otras estructuras ahí, ligamentos, cartílago, ¿no? Menisco. La pregunta del millón es entonces, para tocar paso por paso, es, yo que tengo ahorita 40 años, 50 años, 60, de repente alguien que nos está escuchando, entonces, ¿qué yo puedo comenzar a hacer? Y vamos a tratar de ir paso por paso para más bien estas estructuras que sabemos que igual se desgastan con el tiempo, porque claro, la realidad es, salvo que alguien se meta en una congeladora y se quede ahí, ¿no? Viviendo, definitivamente los años pasan. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que esta articulación, la articulación de la rodilla, pueda, vamos a decir, desgastarse menos? ¿No? La primera pregunta, y yo diría es, ¿el peso es importante, sí o no? Sí, la respuesta es sí. El peso es el factor más importante de agresión para nuestras propias articulaciones. Ok. Hablo en el concepto de cadera, rodilla y tobillo. Hoy día estamos hablando de rodilla, pero estas tres articulaciones son víctimas de nuestro peso. Está demostrado, este año salió un artículo en las revistas británicas que Ujú, hablaban del impacto real que podría tener algunas estrategias terapéuticas, que hablaremos en un momento, ujú. infiltraciones, protección, versus los cambios en los estilos de vida en los pacientes que tienen dolor articular en rodillas. Y se demostró que simplemente mejorando el peso de los pacientes podía tener un impacto casi del doble o triple de hacer alguna estrategia invasiva en las rodillas. En el momento más álgido de la pandemia de obesidad en el mundo fue el pico de incidencias de cirugía articular. Se demostró que bajando Ujú. el peso de los pacientes mejoraba la sintomatología. Entonces el paciente ya no requería tanto tratamiento invasivo, sino simplemente asociar terapia física, un estilo de vida saludable. Pero en el mundo, el factor de riesgo más importante para el desgaste articular de rodilla es el sobrepeso. Ya, y una preguntita que suena muy obvia, pero igual, ¿por qué no hacerla? Porque es una pregunta que siempre comentan los pacientes, ¿no? ¿Qué es peor? Aquella persona que ha sido, ya como se dice, robusta desde joven,
y han pasado los años, si ha sido robusta continua, o aquel que nació flaquito o ¿Ya? figurita y de repente a partir de los 30, 40 años ha subido de peso de forma estrepitosa? ¿Qué cosa es peor o ambas son igual de peor? Esa es una pregunta bastante válida, ¿no? Sí, y es muy interesante porque es lo que sucede en muchos casos de muchos pacientes hoy en día, sobre Ujú. todo en los varones, ¿no? Los varones tendemos a ser un poquito tardíos de sobrepeso. Tenemos un estilo de vida relativamente saludable cuando somos adolescentes, joven, y después viene la barriga que crece. Pero Y dígalo, doctor, el matrimonio nos pone así, ¿por qué no sí, lo dice? es cierto. ¿Ah? Este, Muy yo bien. podría responder esa pregunta en la simple analogía de decir, si yo tengo un carrito que lo he estado manejando buen tiempo, me ha servido, pero ya con los años le empiezo a exigir más trabajo del que le daba en la primera etapa de su uso, ese carro se me va a malograr más rápido. En Okay. cambio, si este carro toda la vida lo he tenido en un relativo equilibrio funcional de exigencia, probablemente el carro aguante más tiempo de sobrevida. Lo peor es cuando la articulación empieza a desgastarse y nosotros le damos un punto más a la sobreexigencia. Y el punto más sería el sobrepeso. Entonces sí es cierto. El paciente que ha sido relativamente robusto, corpulento, un poco de sobrepeso, probablemente sus rodillas están adaptadas a Okay. esta característica. Pero si súbitamente nosotros a un auto pequeño le decimos, lo usamos como una herramienta de mudanza, se va a Claro. destruir muy rápido. Le ponemos un mueble encima de un tico, nos Yo fregó les la digo, rodilla. si ponemos un elefante encima de un tico, el mismo ejemplo yo le digo a los pacientes, se va a malograr, y es lo Así que es. sucede. Interesante. Hay un factor, Ian, que es muy importante que lo analicemos desde el punto de vista idiosincrático, como el segundo factor que va a contribuir mucho al desgaste de nuestras articulaciones, sobre todo en los latinos, sobre todo en los peruanos. Permíteme el término trivial, nosotros somos chuecos, ¿no? Ujú. Racialmente, los varones más que las mujeres tendemos a tener las rodillas encorvadas Acordado. y las mujeres las tienen relativamente como llamamos en X. Eso se llama el varo y el valgo, que seguramente los médicos les comentan a sus pacientes. Sí. La estructura es una rodilla, tiene un eje mecánico, es decir, de la cadera hasta el tobillo, idóneamente debería ser una línea perpendicular, cual una plomada. Y es ahí donde la rodilla no contacta asimétricamente, es decir, tiene un balance externo e interno para que no haya mayor presión en un lado que en el otro. Okay. Si nosotros los varones, ¿no? Me incluyo, somos chuecos, arqueados para adentro, lógicamente ese componente, ese simple deseje anatómico, va a hacer que haya mayor presión en el compartimento interno y menor presión en el compartimento externo. Viceversa, las damas, que tienden a ser más valgas, hacen mayor presión en el compartimento externo que en el interno. Y si este deseje, esta anatomía alterada, que es racial en muchos casos, no es secuela de nada, no es consecuencia de algún accidente, por el contrario, simplemente el hecho de crecer en el tiempo, lo asociamos a sobrepeso, estamos generando mayor presión en este compartimento y mayor riesgo de contacto y desgaste que probablemente va a generar una evolución o un daño cartilaginoso mucho más severo y mucho más temprano. Okay. Entonces, después de hablar de peso, tendríamos que Ujú. hablar del eje de las extremidades. Si Pero el nosotros eje, vamos, el eje tiene que ver con el tema de género, entonces. es una característica fisiológica de los Ujú. varones, latinos sobre todo, Claro. asiáticos también. Si repasamos viendo la televisión, nos damos cuenta en la forma de las piernas de Claro, claro. ciertas culturas. Pero, Y claro, recuerda que estamos tratando de generalizar, ¿no? Entonces, así es. la segunda pregunta sería, más frecuente, ¿hay más frecuencia de desgaste de rodilla en varones o en mujeres o en ambas son iguales? La incidencia de artrosis yo creo que es 2-1 de varones sobre mujeres. Ok. 3-1 dependiendo de los rangos de edad. Pero sí es cierto, Do- dos varones a uno. o uno en mujeres, O sea, sí. significa que por fin en algo le hemos ganado a la mujer. Sí, Porque en discusiones pero, jamás pero ganamos. lamentablemente la artrosis en valgo, o sea, la artrosis que afecta a las mujeres, es un poquito más compleja de tratar que la Ok. artrosis en varo. Ok, o sea, ¿Mm? más frecuente en varones, un poco más complicado de tratar en mujeres, ¿correcto? Así es, así Bien, es. y una tercera pregunta, un poco para yendo más de las consultas que nos vienen. Igual a la primera pregunta que te comenté, puede sonar muy lógica, pero allí.
¿Y quién es más frecuente que se desgaste la rodilla? ¿Alguien que hace ejercicio, actividad física, me refiero un poquito más intensa, de forma constante, versus alguien que es más sedentario, por no decir realmente sedentario? ¿Quién tiene más riesgo de tener más desgaste de rodilla? Hay que considerar, lógicamente, el tipo de actividad que realiza. Ok, Nadie va a hacer artrosis por caminar. ok. Biológicamente, esa es nuestra característica, y Ujú, tampoco mucho menos por subir y bajar escaleras. Pero una persona que hace actividad física recreativa, ¿no? No a un nivel de sí, competencia, está generando saludablemente una adecuada lubricación en sus articulaciones. ok, El líquido sinovial que conocemos nosotros, que es una especie de aceite lubricante para el movimiento de las rodillas, se genera con el movimiento. Mientras que una persona sedentaria, si bien es cierto, hay un recambio espontáneo, pero no es con la misma calidad, cantidad que una persona que hace deporte. ok, Entonces, si la pregunta fuese, ¿qué me conviene? ¿Ser sedentario o hacer deporte? Lógico, hacer actividad física es muy saludable desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista articular, desde el punto de vista motricidad. Pero, ahora vamos, ¿qué tipo de actividad desarrollo? ujú, Puedo trotar, puedo nadar, puedo correr en el campo, en la playa. Eso es muy saludable, es muy recomendable inclusive para las personas que ya estamos sobre los 40, 50 años, hacer ese tipo de ok, actividades. Pero no es recomendable en los ejercicios de alta demanda, competencia, ciclismo de alto nivel, escaladas en superficies o caminatas en superficies agrestes, o hoy en día cada vez es mucho más frecuente encontrar acceso a disciplinas deportivas del gimnasio, el CrossFit, ujú, o algo más exigencia de flexión de las rodillas, extensión de las rodillas, carga de peso. Eso resulta contraproducente. Podemos sentirnos muy saludables, las endorfinas, la adrenalina nos hace sentir bien, pero estas actividades muy exigentes van a ujú. generar daño a largo plazo en las rodillas. Correcto, justo hemos respondido a esta pregunta, ¿no? Nos hace la pregunta María Valle, ¿no? Yo tengo 57 años, es una nena, Joven, ¿no? Es una sí, nena, ¿no? ¿No? súper joven. Tengo artrosis ya 10 años, o sea, y ya tiene al menos un diagnóstico y le gusta caminar, ¿no? Y aún lo puedo hacer, ¿no? Por la respuesta, eso es bueno. Inclusive podríamos ampliar de que no solo caminar, podría ser también otra actividad más como correr, siempre y cuando, entiendo yo, no haya tanto esfuerzo en la rodilla, ¿correcto? El concepto nosotros manejamos Ian, se llama impacto. Ujú, Mientras la rodilla no sufra un movimiento cíclico que haga que golpee entre sí mismo la tibia contra el fémur, probablemente esa actividad deportiva no va a ser perjudicial. A eso hablamos de caminar, de nadar. Hay otro grupo de pacientes que hacen actividad deportiva y los veo cada vez más en el consultorio que les gusta hacer ciclismo. Entonces uno dice, bueno, el ciclismo no tiene por qué hacer impacto, ¿no? Porque claro. uno flexiona, extiende, hace recreación, no hace un ritmo de competencia, pero hay un tercer elemento del que no hemos hablado y que está ahí como en la vitrina, que es la rótula. Y la rótula es el huesito que nosotros tenemos delante de la rodilla, pero que en Ujú, su cara posterior tiene un cartílago. Y ese cartílago también se articula con el fémur. Muchos ok, de nuestros pacientes jóvenes, adultos hoy en día, vienen al consultorio y terminan con un diagnóstico de condromalacia, que sí. es un hallazgo de la resonancia cada vez más frecuente y que Ujú, realmente es una enfermedad de la rótula. Y esos pacientes, por ejemplo, con alteraciones del eje, con algunas fallas ligamentarias que hacen que la rótula se mueva mal o impacte mucho contra el fémur, generan otro tipo de desgaste. Y este paciente no se va a desgastar, o esta rótula, perdón, no se va a desgastar por impacto, se va a desgastar por flexionar y extender la rodilla. Porque al mm, momento de flexionar, la rótula hace una hiperpresión sobre el fémur, el cartílago impacta uno contra el otro, y si le damos movimiento en presión, se va a ya. raspar y va a desaparecer. Solo de hacer eso me acaba de doler la rodilla, ojalá. Así Pero es. Y es es muy que doloroso, Ian, es y es doloroso. muy doloroso, pero ahí sí, qué bien que has mencionado esto, porque muchas veces, no sé si de palabra nos vende la idea o vemos que el ciclismo o salir en bicicleta es algo saludable. Claro, siempre hay que tomarlo con pinzas todo, entiendo yo eso. Entonces, mi pregunta, así, dos preguntas que se me ocurren en ese momento, ¿no? La primera sería, ¿hay forma de fortalecer la rodilla para prevenir el desgaste? Sería mi primera pregunta. Y la segunda es,
claro, yo no quiero también señalar con el dedo decir, esto está mal, pero de repente, ¿cuáles serían 5 ejercicios que se hacen habitualmente que no son muy buenos para nuestra rodilla? Mm, Perfecto. Hay forma de proteger. Nosotros lo que procuramos hoy en día en la educación a los pacientes desde el punto de vista preventivo es cambios en el estilo de vida. Ok, Hemos hablado, el eje, el peso, la anatomía misma son a veces consideraciones muy difíciles de vencer. O sea, si yo tengo las piernas chuecas, no va a haber una pastilla, una crema, una claro, terapia que las enderece. hay que Pero volver si a yo soy, nacer. así es, si yo soy consciente de ello y me doy cuenta que hay ciertas disciplinas deportivas, ciertas actividades laborales que no debo realizar, probablemente ese cambio en mi estilo de vida proteja la rodilla. Ah, Podríamos hablar seguramente horas de medicamentos, opciones, pero Claro. vamos a lo que podemos hacer simplemente las personas como comunes y corrientes en nuestra casa. Primero, lo que yo debo evitar es perder musculatura. El músculo es el elemento más importante para proteger la movilidad articular. Mis maestros decían siempre, el músculo es cartílago. O sea, equivale, la fuerza de tu músculo va a proteger a tu cartílago. Ok. Y lógicamente hay el envejecimiento, el sedentarismo perjudica esto. Ujú. Segundo, debemos procurar no realizar maniobras de hiperflexión de la rodilla. ¿Qué es hiperflexión? Ponerme en cuclillas, Ok. ¿no? Flexionar las rodillas al extremo y peor aún si esto está asociado al levantar peso. O Esto sea, va a nada, perjudicar nada de ranita, como se dice. nada de ranita, Nada de exacto. ranita. Y peor aún si somos jóvenes y estamos haciendo pesas contra resistencia, es muy perjudicial, es muy Claro. O sea, perjudicial. podemos decir, no sean sapos. Así es. Tercero, tiene mucho que ver con los cuidados asociados a no sufrir traumatismos de la rodilla, ¿no? O sea, ¿qué actividades no debo realizar? Hoy en día los jóvenes lo digo porque ya estamos en cierta edad, son muy agresivos, muy vehementes en practicar deportes y terminan lesionándose. Y estas lesiones, por más inofensivas que parezcan, a largo plazo pueden generar algún tipo de daño, sobre todo en la inestabilidad, en la lesión meniscal, que son bombas de tiempo que tarde o temprano van a generar dolor y lamentablemente nos van a llevar a artrosis. Ujú. Y lo que sí recomendaríamos mucho es la actividad física saludable y controlada, asociada siempre a un proceso de terapia física objetiva, ¿no? O sea, a veces los pacientes preguntan, doctor, ¿yo puedo ir al gimnasio? Le digo, no necesariamente es fortalecer el músculo como el brazo de Popeye, o sea, no se trata de Ujú. tener un músculo fuerte, sino se trata de tener un músculo funcional, una Claro. articulación plena, ¿no? Que se extienda, que se flexione totalmente para de esa manera protegerla desde el punto de vista biológico, o sea, que el mismo cuerpo se pueda defender de esta situación. Está bien. Está interesantísimo. Ya sería mi cuarta pregunta porque la intención es que este sea una charla un poco más corta y dejar, como siempre decimos a las personas que están con nosotros, con la miel en los labios para que nuevamente vengan una charla posterior. ¿Y hay algún tema, ya hablamos del peso, está clarísimo eso, pero ¿existe algún otro factor que desgaste la rodilla? Me refiero a algo que tenga que ver con la alimentación, algo climático, algo que ya anexo de lo que hemos conversado podría afectar o acelerar al desgaste de rodilla. Realmente no hay ninguna evidencia de esto, ¿no? O sea, esa cuestión se generó también hace mucho tiempo en unos estudios que decían la incidencia, por ejemplo, de desgaste o artrosis en la costa es similar a la sierra. Ujú. ¿Tiene algo que ver el oxígeno? No. No, Incidencia en varones a nivel del mar es diferente, si tuvieran algún tipo de característica física racial, no. no, No hay factores genéticos, geográficos, epidemiológicos, más allá de la misma biología de cada paciente. Es claro. por eso que tiene tanta trascendencia el cambio en el estilo de vida de cada persona. El peso, las actividades que realiza, el eje de las extremidades, los hábitos de la vida diaria, es decir, no ser, como mencionaste más antes, sedentarios, Ujú. proteger a la rodilla con su propia movilidad. Son factores o hechos palpables y estudiados en ciencia que sí pueden generar una progresión o una severidad en el desgaste de la rodilla, pero no hay realmente evidencia científica de que algo geográfico
o algo nutricional puede empeorar al desgaste de la rodilla. Y Bien. también ahí tendríamos que hablar, Ian, de las múltiples opciones que hay como terapéutica de la artrosis, desde la cultura general hasta el folclore de nuestras tierras. Pero no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo hoy para hablar de todo ello. Será tema para una próxima charla. Yo quiero terminar con una última pregunta porque es real. Ya lo has deslizado, pero igual quisiera puntualizarlo. Y aquellas personas que, por ejemplo, amas de casa o personas que trabajan en la casa o quizás en una oficina que están constantemente subiendo y bajando escaleras. La pregunta sería ¿eso desgasta más mi rodilla o más bien es indirectamente un ejercicio que fortalece mi articulación? Si yo tengo 20 años y puedo subir 5 o 10 pisos al día, no me va a pasar nada. Ujú. Pero a medida que pasan los años, el desgaste biológico de mis articulaciones, la pérdida de la fuerza y la estabilidad muscular, sí va a convertirse en un factor que la sobreexigencia de flexionar y extender la rodilla, simplemente al subir 2, 3 pisos, va a generar daño. Entonces, la recomendación va al tipo de paciente. No todos los pacientes son iguales. Los pacientes mayores sí deben ser más cautos, menos exigencia física. Tengo muchos pacientes que dicen, doctor, yo vivo en el quinto piso y procuro subir y bajar una sola vez al día. Y otros que dicen, yo tuve que mudarme del quinto piso al primer piso porque subir y bajar escaleras me dolía. Y es cierto, Mm. mecánicamente el simple hecho de flexionar y extender repetidamente las rodillas genera dolor, genera desgaste. Por eso la Correcto. recomendación es cuanto más años tenemos, procurar evitar estas actividades cíclicas perjudiciales. Al menos entiendo yo las que generan dolor, o sea, la que me exacerba el dolor, ¿no? Sí, Un poco ya para terminar nuestra última pregunta, yo sé que es muy general y que al final no sé si el traumatólogo como sí es el que prescribe, pero igual lo orienta mucho y si tendríamos que decir a una persona ya entre sus 60, 70 años, ¿y qué ejercicios sí podemos recomendar? O sea, que yo puedo tener 70 años, 80 años, pero igual yo digo, he escuchado esta charla, puedo subir escaleras, pero todavía quiero mantener una rodilla buena. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué ejercicios sí puedo recomendar para fortalecer y no tener problemas de rodilla? el mejor ejercicio para un paciente que quiere proteger sus articulaciones, no solo la rodilla, la columna, la cadera, es la natación, ¿no? Como un ejercicio deportivo me refiero, natación. Relativamente hacer caminatas es saludable, pero si queremos hablar de ejercicios localizados, ¿no? Que yo puedo hacer en mi cama al despertar en la mañana o en un día libre que puedo tener y me alcanza un poco de tiempo para intentar fortalecer, básicamente es cuidar a los cuádriceps, que son los músculos del muslo, que son ejercicios de extensión de la rodilla, ¿no? Lo que llamamos la rodilla totalmente estirada, y el segundo elemento es el fortalecimiento de los gemelos, que son los músculos de la pantorrilla. Ujú. Entonces, hay secuencias que se puede recomendar. Lógicamente es mejor si es orientado bajo un especialista, un terapeuta físico, un fisiatra. Los traumatólogos también vemos esta parte de acondicionamiento deportivo, pero es casi una receta clásica el hacer ejercicios localizados sin cargar peso y sin flexionar las rodillas. Eso sería el resumen. Perfecto. Más bien agradecemos muchísimo al doctor Osvaldo Avendaño. Yo creo que hay que aprovechar esta charla. Si el público que está aquí escuchándonos piensa lo contrario, a- agarrarlo de una vez y quizás en una futura charla el próximo mes ya hemos hablado de la parte preventiva, pero ya hablar qué pasa cuando ya hay dolor de rodilla, quizás hay desgaste de rodilla y qué medidas se podrían utilizar para poder aminorarla y también mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? La intención de esta charla ha sido ver más lo tema preventivo, está creo que bastante claro, y aprovechamos para sujetar, no dejar ir al doctor Avendaño para una futura charla en este fin. No sé si te parece. Con todo gusto, Ian, a tu disposición y a disposición de toda tu audiencia. Igual estamos en MEDI, siempre tratando de brindar, ¿no?, información. Igual, doctora Bendaño, si alguna de las personas que están aquí están interesadas de
hacer una consulta de forma preventiva, ¿dónde podríamos ubicarlo, ¿no? ¿Dónde podríamos de repente sacar una cita? Bueno, estamos a su disposición en Centro. Centro es nuestro consultorio que está en la avenida Arequipa 1860, consultorio 501. Para cualquier consulta de problemas de rodillas, somos un equipo completo de traumatología, rehabilitación y ortopedia. Manejamos todas las enfermedades, todas las edades y sobre todo buscamos un tratamiento integral de los problemas osteoarticulares. Correcto. En nuestras redes ¿Algún sociales, número de contacto de repente? sí, bueno, permíteme, el 904 748 904 748 748 447. 447. Estoy colocando el número en el chat para cualquier persona interesada. Igual no se nos va a escapar el doctor Avendaño porque el próximo mes lo vamos a tener acá, ya tiene ya tarea, así como bien ha explicado, ya nos dirán aquellas personas que tienen ya un desgaste de rodilla, cuáles son las medidas y aprovecharemos de repente, Osval, para hacer un mitos y realidades. Hay tantas cosas que se utilizan actualmente De que creo acuerdo, que vale la pena aclarar algunas cositas que yo sé que por ahí no funcionan muy bien, pero están bien así difundidas, es, ¿no? totalmente de acuerdo. Y es muy importante que nosotros mantengamos como médicos la responsabilidad de educar a los pacientes. Y Sí. creo que es muy importante esa vitrina que tiene Ian para poder nosotros seguir ampliando la información y aclarando dudas. Cuando Gracias, ustedes me Osvaldo. requieran. Listo, me es un equipo y bueno, tú estás también ahora parte del equipo de media, así que gracias también nuevamente por el tiempo que nos brinda, gracias por la información, ha sido muy clara. Siempre mencionar a aquellas personas que se han conectado un poquito tarde que esta charla está automáticamente colgada al momento de su término, pueden difundirla. Yo creo que siempre es importante tener bien clara la información y nuevamente agradecemos al doctor Avendaño por su participación. Conmigo nada más, con lo todo, creo que algunas palabras finales, doctora Bendaño, que quisiera hacer antes de terminar esta transmisión. Nada, Ian, agradecerles y ojalá podamos vernos pronto. Un abrazo para todos y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos y nuevamente gracias por su asistencia. Hasta el próximo miércoles.